Buenos días, estudiantes de noveno. Bienvenidos a su clase de matemática. El día de hoy vamos a revisar el tema de productos notables con el que hemos venido trabajando ya varias clases. Hemos revisado el binomio al cuadrado, que nos dice su procedimiento o concepto es igual al cuadrado del primer término más el doble del producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya hemos realizado actividades, ejercicios con este procedimiento de binomio al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos una expresión x más 3 elevado al segundo, ¿no? Que nos decía que el primer término lo elevábamos al cuadrado, en este caso x elevado a la segunda, más, como nos indica el doble, cuando hablamos del doble, hablamos de multiplicar por 2, ¿no? Aquí está el número 2, por el primer término y el segundo. El primer término es x, que está aquí, ¿no? Y el segundo es 3. Es un binomio al cuadrado, ¿no? Como dice la expresión, aquí hay dos términos, binomio elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos 2 por x más 3. Y el último término nos explica el procedimiento elevado a la segunda. Entonces aquí tenemos x a la segunda, nos da x1 más x1, x2, que está aquí su resultado, como estamos viéndolo aquí en pantalla, x a la segunda, ¿no? Y aquí en esta expresión, en el segundo término, que decimos el doble del primero por el segundo, que está aquí, lo estoy con esta rayita verde, trabajando, ¿no? 2 por 3, 6, 6 por x, ¿no? 6x. Aquí está nuestro segundo término de resultado y el último término elevado a la segunda, ¿no? 3 por 3 nos da 9, ¿no? Como vemos acá al último, que nos da nuestro resultado. Entonces, de esa manera trabajamos los binomios al cuadrado como hemos lo venido practicando, ¿ya? Es muy importante practicar en el área de matemáticas para poder afianzar los procedimientos que vamos revisando. Entonces, el día de hoy vamos a mandar una combinación, una miscelánea de ejercicios de binomios al cuadrado, binomios al cubo, para estar practicando este tema de binomios al cuadrado y binomios al cubo, que son expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque van acompañadas de números y letras, ¿no es cierto? En este caso era binomio al cuadrado. Ahora, como tenemos aquí en pantalla, vamos a ver un pequeño clic de binomio al cuadrado, el mismo procedimiento que les estaba diciendo en este momento. Entonces vamos a ver este clic y continuamos después con el otro tema de binomio al cubo. Adecuadamente, el binomio al cuadrado. Se llama binomio porque, como vemos, hay dos términos. En este caso, el primer término es A y el segundo término B. Y el producto notable nos dice que este binomio elevado al cuadrado será igual al primer término elevado al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Muy bien. Y en el caso de la resta, es lo mismo. Solo hacemos el cambio de signo aquí, de más a menos. Muy bien. Sabiendo esto, veamos algunos ejercicios. Aquí nos están pidiendo que hallemos x más 3 elevado al cuadrado. Y como vemos, esto es un binomio, donde el primer término es x y el segundo término 3. Muy bien, entonces podemos aplicar este producto notable, ya que se trata de una suma. Muy bien, entonces x más 3 elevado al cuadrado será igual a el primer término elevado al cuadrado más el doble del producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora simplemente operamos. X al cuadrado es simplemente x al cuadrado más
2 por 3, 6 por x, 6x, más 3 al cuadrado, 9. Muy bien. Entonces, Muy bien, estudiantes, entonces revisamos el procedimiento de binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Ahora vamos a revisar el binomio al cubo. El binomio al cubo. Un binomio al cubo es igual al cubo del primer término más el triple cuadrado del primero por el segundo más el triple por el cuadrado del segundo más el cubo del último término. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esta expresión que también ya hemos venido practicando, sino que hoy día vamos a hacer una miscelánea agrupando binomio al cuadrado y binomio al cubo en los ejercicios que vamos a enviar. Entonces ya vimos del binomio al cuadrado, ahora vamos a ver el procedimiento de binomio al cubo. Como nos dice binomio al cubo la palabra, se trata asimismo de un binomio, que es una expresión de dos términos, ¿no? A más b elevado al cubo, ¿no? Como dice al cubo. Entonces, ¿qué nos indica el procedimiento que tenemos que realizar? El primer término va elevado al cubo, a la tercera, ¿no? Más el triple. Cuando dice triple, ponemos 3, ¿no? Se va a multiplicar por 3. Los siguientes términos del primero por el segundo, en este caso A y B es primero, A y el segundo es B, A y B, más otra vez el triple del primero por el segundo, volvemos a copiar el primer término y el segundo término, y más el cubo del último término de B2, en este caso B, ¿no? Ponemos B al cubo. Ok, entonces recordemos que en la segunda parte que está aquí y en la tercera va a ir casi son iguales, semejantes las expresiones. Si ven 3AB, 3AB. La gran diferencia es que en el primer término va elevado a la segunda y en la siguiente expresión va B, el segundo término elevado a la segunda. Se ven iguales, se ven semejantes. Como vemos, 3A a la segunda B, 3A, pero B a la segunda. Entonces esa es la gran diferencia entre el segundo y tercer término de esta expresión. Son iguales, semejantes, pero el primer término va elevado a la segunda y acá en este caso el segundo va a la segunda de aquí, ¿ya? Entonces eso es muy importante, lo pueden poner de manera directa, pero recuerden siempre que el primer término va a la segunda y el último en el siguiente paso va a la segunda. Entonces esa es la manera de trabajar binomio al cubo, este procedimiento que ya hemos revisado. A continuación vamos a ver un clic también acerca de este tema de el cubo de un binomio de esta expresión algebraica. Ya. Aquí tenemos, si ven aquí en pantalla, binomio al cubo, ¿no? Como les venía explicando, aquí hay un binomio, está elevado a la tercera, por eso se dice al cubo. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar el primer término elevado al cubo más el triple, dice el procedimiento, del primero por el segundo término y más el triple del primero por el segundo término y más el cubo del último término. Siempre van a realizar el mismo procedimiento. Ya esto es con práctica que uno va recordando y afianzando este procedimiento, ¿no? Entonces, como dice, como les dije, que eran semejantes, el segundo y el tercero, se ven iguales. Si ven, aquí en pantalla tenemos, se ven iguales, pero la gran diferencia es que el primero va elevado al cuadrado y acá en este caso el segundo va elevado al cuadrado. Vamos a ver a continuación este clic explicativo. elevado al cubo, donde el primer término es A y el segundo término es B. Y una vez identificado cada uno de estos términos, ya podemos aplicar el producto notable. Y una forma de tratar de memorizar este producto notable, aparte de la práctica, es darse cuenta de los exponentes. En el caso del primer término, vemos que los exponentes van disminuyendo. Primero es 3,
2, 1 y después ya no está, es decir, que es 0. Y con el segundo término ocurre lo contrario. El exponente va aumentando. Primero es 1, después 2 y al último 3. Y en el caso de la diferencia es igual, solo cambia de signo al principio y al final. Muy bien, sabiendo esto, veamos el siguiente ejercicio. Aquí nos están pidiendo este binomio elevado al cubo. Entonces podemos aplicar este producto notable que es de la suma, donde el primer término es 2x y el segundo término 3. Entonces, el producto notable nos dice que esto va a ser igual al primer término elevado al cubo más 3 multiplicado por el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término más 3 multiplicado por el primer término por el segundo término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. ¡Excelente! Y ahora aquí, como vemos, tenemos una potencia donde la base es un producto. Esto quiere decir que el exponente va a afectar a cada uno de los factores. Entonces, esto va a ser igual a 2 elevado al cubo multiplicado por x elevado al cubo más, ahora acá, resolvemos primero la potencia, que es lo mismo. Es una potencia donde la base es un producto. Es decir, que el exponente va a afectar a cada uno de los factores. Y esto va a ser igual a 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4, multiplicado por x elevado al cuadrado. Muy bien. Y el 3 que está multiplicando aquí y aquí lo bajamos. Más, ahora aquí primero resolvemos esta potencia. Entonces 3 por 2x lo bajamos igual. Y 3 al cuadrado es 9. Más 3 elevado al cubo es 27. ¡Excelente! 2 al cubo, 8. Y multiplicado por x al cubo, 8x al cubo. Más, ahora acá, multiplicamos primero los números. 3 por 4, 12. Y 12 por 3, 36. Y todo esto multiplicado por x al cuadrado. Más, acá igual, multiplicamos primero los números. 3 por 2, 6. Y 6 por 9, 54. Y todo esto multiplicado por x. Más 27. ¡Excelente! Entonces, este será el resultado de este binomio elevado al cubo. Ahora veamos este ejercicio. Aquí, como vemos, Muy bien, estudiantes, como vimos en el procedimiento, pues el primer elemento va elevado al cubo, el primer término más el triple del primero por el segundo, más el triple del primero por el segundo, más el triple, el último término elevado al cubo, ¿no? Entonces, pero hay que tener muy en cuenta que en el segundo término se eleva a la segunda, el primer término de la expresión, ¿no? Y acá en el siguiente se eleva al cuadrado, eleva a la segunda, el segundo término. Y realizamos las operaciones, ¿no? 2 elevado al cubo nos da 8x3, ¿no? Aquí 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, y 12 por 3, 36x a la segunda. E igual acá nos dice primero esto elevado al cuadrado, ¿no? 3 por 3, 9, 9 por 18, 18 por 3, 54x. Y el último término es 3 elevado al cubo. Son una serie de potencias que hay que tener muy en consideración, realizarlas bien, multiplicaciones que hay que realizarlas bien, y de esa manera nos van a salir bien los resultados, como hemos venido trabajando. Los estudiantes me han mandado las actividades, los deberes, los felicito, están enviando todos sus actividades. Vamos bien por ese lado. Ok, entonces
Ahora aquí tenemos, ¿no? Les voy a enviar una actividad, ¿no? El deber, que aquí tenemos, por ejemplo, en el caso número 1, tenemos un binomio al cuadrado, elevado a la segunda, 4x más 2 elevado a la segunda. Tenemos en el segundo término, segundo ejercicio, 3a más 4 elevado a la segunda. Tenemos el tercer ejercicio, 4b más 5 elevado a la segunda. Y los tres últimos términos, los tres últimos ejercicios, 4, quinto y sextos, son elevados al cubo. Entonces esta es una miscelánea de ejercicios. Tenemos elevado al cuadrado, los tres primeros ejercicios, hacemos el primer procedimiento, y los otros son elevado al cubo, a la tercera, digamos, ¿ya? Entonces, los tres primeros son diferentes, son más cortos, como vimos en los ejercicios, y los tres últimos son un poquito más extensos, pero igual casi es la misma aplicación, ¿ya? Entonces, así como hemos venido practicando, es muy importante pues continuar con esto para poder afianzar nuestros conocimientos e ir avanzando en la materia de matemáticas. Entonces les quedan estos ejercicios, 3 de un modelo y 3 del otro modelo de binomio al cubo, y los otros 3 son binomios al cuadrado. Estos deberes son para nuestra próxima clase, que es el día lunes. Entonces vimos binomio al cubo, hacemos un repaso de binomio al cubo y también observamos el día de hoy binomio al cuadrado. Son los dos procedimientos diferentes. Pueden revisar nuevamente el video, el procedimiento, pero ya son ejercicios que hemos venido trabajando, sino que para el día de hoy les envío para recordar estos procedimientos de estos binomio al cuadrado y binomio al cubo. Muy bien, estudiantes, muchas gracias por haber recibido su clase de matemática. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Tomen todas las medidas de seguridad. Cuídense mucho con sus familiares. Siempre que salgan a la calle, pues utilicen mascarilla, lleven su alcohol. Cuídense mucho, que todavía estamos en tiempos de pandemia. Hay que seguirnos cuidando para estar bien en nuestra salud. Cuídense mucho. Nos vemos el día lunes en nuestra próxima clase, estudiantes.